Listo. Entonces, vamos a ver los tres métodos que hay. El primer método sería, revisen, sería según el método del gasto. Según el gasto. ¿Sí? Según el gasto. Listo. Definamos esto. A la larga, ¿qué es lo que queremos hacer? Determinar el PBI, pero desde una metodología diferente. ¿Qué mide este método según el gasto? Mide básicamente cuál es el destino de la producción, de qué manera esa producción es consumida, es usada dentro de la economía. Entonces, vamos a ver efectivamente esto. Y vamos con la fórmula, pues. El PBI está en función de el consumo más, en este caso el consumo de las personas, las familias, más el consumo del gobierno, el Estado, el sector público, ya hemos visto que consume, hace algunas inversiones y necesita consumir bienes y servicios, más lo que son las inversiones, que es lo que vamos a ver dentro de un momento, más las exportaciones, menos las importaciones. ¿Por qué resto las importaciones? Porque es algo que entra al país, puede entrar como un bien final o un servicio final, pero no se produce dentro de nuestro territorio, por eso hay que excluirlo, por eso en la fórmula se resta. Y ahí tenemos la fórmula del PBI según el gasto. Bien, vamos a ver. Entonces, el PBI según el gasto mide el destino de la producción. Todo aquello que es elaborado en forma de bienes finales o servicios y es consumido, comprado, adquirido, esto mide esta fórmula de acá. Vamos a ver algunas cosas adicionales. Entonces, mide el gasto que hacen los diferentes agentes económicos dentro de la economía en lo que son productos y bienes finales. Consumo de las familias, consumo de las empresas, consumo del gobierno, inversión pública, inversión privada, las exportaciones que realizamos de bienes o servicios, y restamos las las importaciones que realizamos de bienes y servicios, porque esto no se produce, no se crea dentro del territorio nacional. Entonces, vayamos a analizar esas variables, porque de alguna manera acá tenemos algunas variables. Al hablar de C, ¿qué representa esto de acá? Representa el consumo final. Las personas adquieren bienes y servicios finales. Las empresas adquieren bienes y servicios finales. Las necesidades humanas se necesitan ser satisfechas. Entonces, yo me alimento, yo empleo la educación, se utiliza servicios de educación, entretenimiento, artefactos eléctricos que me sirven para cubrir mis necesidades, automóviles o cualquier gasto que estamos empleando en la adquisición de bienes o servicios finales para este rubro. Luego vienen los gastos que se realizan para lo que es el gobierno en sí, los gastos del consumo del gobierno. Pues. Y esto está representado por la adquisición de bienes y servicios que realiza el Estado para cubrir las necesidades de funcionamiento de las diferentes empresas e instituciones públicas. Eso lo vimos al hablar del presupuesto general de la República. ¿Se acuerdan? En la sección ingresos había una cuenta que de alguna manera medía todos los gastos que realizaba el gobierno en bienes y servicios para que las empresas e instituciones públicas funcionasen, pues acá las tenemos. Pues. El sector público gasta en bienes y servicios para cubrir las necesidades de las empresas e instituciones públicas. ¿En qué puedo gastar? Pues en pago de agua, luz, teléfono, cable, en las municipalidades, gastos del Congreso, gastos, por ejemplo, de Petroperú, que es una empresa pública, gastos de los ministerios, todos esos gastos se enfocan acá. Luego tenemos la siguiente variable. ¿Qué representa esta variable? La inversión bruta interna. Inversión bruta interna. ¿Sí? La inversión bruta interna, ¿quién la realiza? Pues no solo la realiza el Estado, pues,
sino también la realiza el sector privado. ¿Sí? La inversión bruta interna no solo la realiza el Estado, sino el sector privado. Entonces, esto es una variable que tiene dos componentes. El primer componente está la formación bruta de capital. Formación bruta de capital. Y vayamos con su sigla, formación bruta de capital. Algunos lo ponen, listo. Formación bruta de capital. Y la otra variable es variación de existencias. Entonces, vayamos a analizar cada una de ellas. ¿Qué es la formación bruta de capital? Vayamos a ver qué es esto. Tanto el Estado como el sector privado invierten en activos de capital. Y recordemos que es un activo de capital. Básicamente es un activo, un bien físico, tangible, que se emplea dentro de los procesos productivos y me permite crear bienes y servicios. Yo invierto en activos, en bienes de capital, y esto los empleo dentro de los procesos productivos para generar bienes o servicios. Entonces, el Estado crea carreteras, invierte en carreteras para dar un servicio de transporte. Pues yo adquiero maquinaria, yo construyo puentes, carreteras, viviendas y estoy dando un servicio a la comunidad como Estado. También, de alguna manera, hablamos de procesos de depreciación. La depreciación es básicamente la reposición de mercancías, la reposición de activos por desgaste. Entonces, acá también hablamos del cambio de esas maquinarias, esos equipos que se hacen por desgaste. Y eso viene a ser la formación bruta de capital. Y al hablar de variación de existencias, ¿qué es lo que hace la variación de existencias? Mide cuál es la variación en lo que son los activos que tiene una empresa que no son activos de capital, entre un periodo y otro. Por ejemplo, yo como empresa puedo haber creado 100 productos y esos 100 productos forman parte de mis existencias. Esos 100 productos no estaban en el periodo anterior, pero ahora sí están. Entonces, si nos damos cuenta de un periodo a otro periodo, tengo una diferencia de 100 unidades. Eso viene a ser la variación de existencias. Todo lo que ha aumentado en lo que son activos, pero que no representan activos de capital, que no se utilizan dentro del proceso productivo. Ya un producto, un bien o un servicio elaborado ya está hecho, entonces ya no forma parte de un activo de capital, forma parte de las existencias que yo tengo. Las existencias es lo que yo tengo y que me van a servir más adelante para poder venderlas, para poder comercializarlas. Y otros componentes que también se mencionan acá es la exportación y la importación. Bien, entonces veamos las dos últimas variables, X y lo que es la importación, que en este caso está representado con la variable M. La exportación, ¿qué vendría a ser? Todo aquello que yo saco fuera del país y lo vendo. ¿Sí? Todo lo que yo comercializo, lo exporto, lo vendo fuera del territorio nacional. ¿Y qué viene a ser la importación? Viene a ser aquellos bienes o servicios que yo los traigo a mi territorio. Yo los importo, yo los ingreso. No son producidos acá, pero yo los traigo para ser comercializados o ser consumidos. Entonces, ya hemos visto el primer método para elaborar el PBI, analizando el gasto, cómo los diferentes agentes económicos consumen lo producido en una economía, en un territorio, y cómo lo logran de alguna manera mover o satisfacer sus necesidades. Vayamos con el siguiente método.